Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Canal 22, pero hoy no vinimos al piso, cada uno tiene sus razones personales para haberse quedado en su casa, pero estamos nuevamente haciendo el interés nacional y como siempre junto a Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente es muy lindo estar en Canal 22. Son las 23:30, hace frío, está lloviendo, un desastre aquí en Argentina. Habíamos hecho la primera parte de un programa especial que es la guerra en general, y esta parte 2 que estamos haciendo hoy sería la guerra moderna. ¿Qué implica todo esto a partir de ahora? Es verdad, nosotros hicimos el 2 de julio la emisión anterior de El Interés Nacional, que fue La Guerra parte uno. El 9 de julio, que fue el miércoles pasado, aquí en la Argentina es feriado, no hemos hecho nuestra emisión habitual de los miércoles, pero hoy hacemos la continuación de esta La Guerra Moderna parte 2. Y bueno, para tener una guerra siempre hace falta un buen motivo. ¿Por qué? Porque si las guerras se decidieran solamente con que suben a un ring y se agarran a trompadas los dos presidentes o los dos reyes o quien sea, los dos líderes, estaría bien. Pero hay que convencer a todo un pueblo de que acompañe. Y a los pueblos no se los convence fácil. Tiene que sentirse muy, muy vulnerada la propia seguridad de ese pueblo para aceptar con total conciencia de todos los riesgos que implican ir a una guerra. ¿Y cómo es esto, Adrián? Bueno, en realidad ya lo hemos dicho muchas veces, pero hoy podemos hacer una muy, muy pequeña recapitulación. Hoy la guerra, gracias a Dios dentro de todo, y gracias a Dios aquí en Argentina, ya no es una guerra principalmente militar, es una guerra psicológica, lo venimos diciendo una y otra vez. La Tercera Guerra Mundial ya inició, a mi criterio, hace 2 décadas, el 11 de septiembre del 2001, quizás haya sido antes, otros pueden opinar que fue después, pero siempre tiene que haber, lo que acabas de decir vos, una buena razón para hacer la guerra. Tengo que hacer que mi pueblo y los pueblos del mundo se sientan indignados. Mirá lo que le hicieron al pobre país de Argentina, por ejemplo. Es lógico que Argentina va a tener que reaccionar, va a tener que contraatacar. O sea, siempre la guerra psicológica tiene que asegurarse que haya un tipo que inició la guerra. 1 de septiembre de 1939, invadió Alemania, invadió Polonia, pero qué barbaridad. O tiene que haber armas de destrucción masiva, como decía George Bush hijo en el 2003. Tenemos que pararlo este loco de Saddam Hussein, si no va a haber una nube de hongo sobre París, o sobre Londres, o sobre Nueva York, o sobre Buenos Aires, qué sé yo. Y eso es lo que nosotros venimos llamando banderas falsas, que es armar algún tipo de episodio o dejarlo venir despacito y después decir, ¿viste lo que me hizo? Y tenemos ejemplos históricos de ellos desde hace ya más de un siglo y medio. Siempre el que usamos vos y yo favoritos son el hundimiento del buque norteamericano Maine en la rada Sí, del puerto de La Habana en 1896, que disparó la guerra de Estados Unidos. Ahí sí, se tenía que defender Estados Unidos contra los españoles, la guerra española norteamericana. Después el hundimiento del buque Lusitania, que había norteamericanos a bordo para declararle la guerra al imperio alemán. Yo no estaba en guerra, pero él me hundió el barco Lusitania y mató gente mía. Lo mismo contra Japón, Pearl Harbor, estaba todo bien, estaba todo tranquilo y de repente Pearl Harbor, un día que vivirá en la infamia mundial, dijo Franklin Delano Roosevelt. Otros ejemplos más, para mí el máximo obviamente fue el 11 de septiembre, un día soleado, estaba todo bien y de repente pasó lo que todos sabemos que pasó, las Torres Gemelas, ta, ta, ta. Y tenemos un caso local, porque acá también, 1994, especialmente julio, ahora se están cumpliendo 30 y pico de años, estaba todo bien y de repente alguien le puso una bomba a la sede de la DAIA y de la AMIA, pero qué locura, qué locura. Bueno, hay que entender que eso es parte de la guerra psicológica y sobre todo esto, y con esto redondeo, Enrique, hay evidentemente un guión,
un guión planetario. Entonces, y esto requiere, donde hay un guión, hay alguien que lo escribió. Entonces, uno de los proyectos que tenemos a futuro en breve, es decir, bueno, si hay guiones planetarios que se disparan con algún episodio de bandera falsa, nunca hay dos episodios iguales, son todos distintos, tienen creatividad, son como las sinfonías de Beethoven. Sí, son 9 sinfonías, pero las 9 son distintas, porque si son iguales sería la misma sinfonía. Bueno, Claro. si hay un guión planetario, ¿quiénes son los guionistas? ¿Quiénes son los guionistas? ¿Y quiénes son los comunicadores? Y ponemos gran énfasis en eso y lo vamos a abordar, porque si no sabemos quién es el guionista, podemos erróneamente, a mí me ha pasado, decir, uy, en esta gran crisis planetaria hay buenos y hay malos. A mí me gustan más los que para un enemigo a lo mejor es el malo, pero a mí me gusta. Pero automáticamente si uno elige a uno de los dos, está en contra del otro. Hoy en día uno podría decir Rusia, Ucrania o Palestina. Y la verdad que los rusos son buenos, no te equivocás, Enrique, son malos. ¿Y quiénes son los buenos? La OTAN y Estados Unidos. No, y entonces discutimos, peleamos inclusive en las mesas de la familia los domingos, pero es porque estamos cayendo en la trampa de elegir uno de los bandos sin tomar conciencia, que hay un guión planetario y peor, que hay guionistas. Vos fíjate, Adrián, trajiste a colación el caso de Pearl Harbor. Pero en Pearl Harbor no hay ninguna duda que fue Japón. Eran aviones cero con el círculo rojo los que tiraban las bombas sobre la base naval. Es Japón quien nos está atacando. Bueno, pero eso pasó hace cuánto, 80 años ya. Claro, más, Eh, 85 años. pero si nos vamos a el 7 de octubre del 2023, ¿m? Eh, la inteligencia egipcia, con una antelación de 48 horas, le avisó a la inteligencia de Israel, che, muchachos, miren que los de Hamas están preparando un ataque. No solo eso, según lo publica el New York Times, o el Washington Post, no recuerdo, pero es indiferente. No, pero a mí me gusta hablar así bien, citando precisiones. La inteligencia de los Estados Unidos, con un año de antelación, le advirtió a Israel que jamás estaba preparando un ataque. El ataque llegó, pero tardaron 8 horas en reaccionar. ¿Qué pasó? No sabían que los iban a atacar. Eso ya no lo pueden decir más. Y una vez que deciden atacar, según testigos y según confesiones de los propios miembros del IDF, recibieron la directriz Hannibal. ¿En qué consiste la directriz? Esto por un antiguo general que a todo aquel que estaba huyendo del campo de batalla había que matarlo. Bueno, la Aníbal, directiva, claro, la directiva que recibieron los pilotos de los helicópteros era que a todo aquel que vean que se está alejando del campo de batalla, hay que matarlo. Y la mayor cantidad de bajas israelíes fueron por parte de esta directiva Aníbal. Y todo esto se sabe a esta altura, pero es mejor negarlo. Es mucho mejor negarlo porque es el principal argumento que tienen estos comunicadores que vos mencionabas a la hora de defender toda esta atrocidad. No, porque jamás atacó el 7 de octubre y hasta ya se sabe también por confesiones de los propios interesados, no por teóricos de la conspiración, que a Hamas lo financió el propio Estado de Israel triangulando el dinero a través de Qatar, según lo confesó Ehud Olmert y Ehud Barak, ambos antecesores de Benjamín Netanyahu, y hace menos de un mes al propio Benjamín Netanyahu no le quedó otra más que confesar, sí, a nosotros nos convenía financiar a Hamas porque era la manera de que nunca se llegue a la solución de los dos estados, solución que nosotros no queremos. bueno, eso que vos acabás de describir es el centro del problema de por qué, porque alguien dirá, pero ¿por qué hay banderas falsas? A ver, expliquémoslo muy sucintamente, lo vamos a detallar mucho más a futuro. Porque hay que entender que la guerra en sí, la guerra moderna, es un sistema. Entonces, primero,
para saber que es un sistema, identificado como tal, y empezar a entender el sistema. Cuando uno tiene la comprensión y entiende de que estamos en un sistema, no me importa cuál sea, es un sistema, o sea, ha sido diseñado y planificado, tiene etapas, etapas en el tiempo y etapas en las acciones. Cuando identificaste el sistema, puedes decir, bueno, los que han hecho esto, que nosotros lo estamos llamando coloquialmente los guionistas, pero justamente es la palabra justa porque dice, bueno, si es un sistema, tiene que tener un guión. Estados Unidos, por ejemplo, en su momento le querían hacer, necesitaban, hasta entiendo, necesitaban hacerle la guerra a Alemania y necesitaban hacerle la guerra al Japón. Bueno, en los hitos que justifiquen una guerra, ¿cómo hago para que se produzcan estos hitos? Vos lo acabas de describir muy bien, porque en realidad la guerra del régimen sionista israelí contra los palestinos no empezó el 7 de octubre del 2023, empezó en los años, a fines de la Segunda Guerra Mundial, y para darle una fecha concreta, empezó en mayo de 1948, cuando se impone el intrusivo Estado de Israel, que tiene el apoyo total de los que eran los aliados de la Segunda Guerra Mundial, notablemente Estados Unidos, Gran Bretaña, que venía armando el anglo-sionismo, esto lo explico en mi libro Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo, y hasta el apoyo de la Unión Soviética, un poco más tibio, pero también apoyo. Entonces, una de las cosas que el sistema dice, bueno, necesitamos la guerra, queremos la guerra, vamos a planificarla, pero ¿cómo hacemos para que el agresor sea el otro? Porque si yo aparezco como el agresor, queda feo. En los noticieros de las 6 de la tarde en cualquier parte del mundo, sí, bueno, pero el agresor sos vos. No, tenemos que hacer que el agresor sea el otro. ¿Qué es lo que lograron en la Segunda Guerra Mundial? Es lo que lograron en la guerra de Vietnam, es lo que lograron en la guerra de Corea, es lo que han logrado, por ejemplo, en este episodio muy complejo entre Rusia y Ucrania. La culpa es del otro. Lo hizo el otro, yo no hice nada, y yo estaba tranquilo, yo al contrario. 11 de septiembre del 2001 era un día soleado, hermoso en Nueva York y Washington. Y vinieron estos tipos y me metieron dos aviones, tres aviones, no sé cuántos sean, en las Torres Gemelas igual. Tengo que reaccionar porque eso justifica, no solamente ante la opinión pública del mundo, justifica ante mi propia gente. Tengo que reaccionar, tengo que defender la seguridad nacional norteamericana y voy a hacer cosas terribles. Hay un libro muy interesante, histórico, que describe que justamente la guerra psicológica es lo que después de la Segunda Guerra Mundial, después permitió justificar lo que hicimos. Yo fui a la escuela primaria y la escuela secundaria en Nueva York, y cuando hablaban de Hiroshima y Nagasaki, dijeron, bueno, era una forma que sabíamos que pelear contra Japón iba a extender la guerra que ya había terminado en Europa, lo iba a extender 2, 3, 4 años más en el Japón. Iban a morir muchísimos GIs, muchachos nuestros, no queremos eso. E iban a morir también muchos japoneses, no queremos eso. Así que, en un rapto inspirado de generosidad planetaria hacia los propios norteamericanos y hacia los japoneses también, le tiramos una bomba atómica a Hiroshima, le tiramos una bomba atómica a Nagasaki y terminaban diciendo, y en realidad los japoneses tendrían que estar agradecidos. Gracias Estados Unidos por bombardear con una bomba atómica Hiroshima y Nagasaki, porque justamente ya la guerra psicológica estaba muy instalada, han aprendido mucho de cómo hacerla cada vez más creíble y hoy evidentemente el blanco, o mejor dicho, el campo de batalla principal sí es militar puntualmente. Hoy es militar en Palestina, es militar en Ucrania, podría transformarse en militar en Taiwán en cualquier momento, pero tratan que sea guerra psicológica alineando la visión y la opinión de todo el mundo y del propio pueblo, para que los pueblos, una vez convencidos, digan, y sí, tienen razón, había que tirarle una bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, perdón, presidente Truman, lo aplaudo, lo aplaudo. Por eso los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Rusia, de Israel, cierta documentación respecto de conflictos militares especialmente, o con violencia física, pasan a ser documentación clasificada. Los papeles de John F. Kennedy, clasificados durante 60 años. Los papeles de la guerra de Malvinas en Londres, clasificados según una escala 50 años, 75, 100 años. O sea, no divulgues esto hasta dentro de un siglo. ¿Por qué? Porque dentro de un siglo, si alguien dice, ah, o sea que los ingleses nos tendieron la trampa, sí, pero ya va a ser el año 2000.
Va a ser 2130. irrelevante el dato. Claro, ya no va a ser un tema político, va a ser un tema histórico. Mira vos, yo recuerdo que esta primera bandera falsa, fue instigar la guerra, hacer que parezca que España empezó la guerra estadounidense-española, se liberaron los papeles al siglo, en 1898, y los liberó y los publicó la revista National Geographic, que terminó diciendo: ah, mira vos, la documentación, así que fue un buzo norteamericano en La Habana, Cuba, el que se tiró debajo del agua, le puso una bomba al USS Maine, que era un destructor norteamericano, y voló por los aires y mató como 300 norteamericanos. Mira vos, pero ya no importa, porque ya no tenía en 1998, no tenía la importancia que pudiera haber tenido en 1898, y dejó de ser un tema político para transformarse en un tema histórico. Exactamente. Y como decíamos, la guerra psicológica es fundamental y es una pieza clave e indispensable a la hora de convencer a las poblaciones para que se alineen con las locuras que siempre están ocultando intereses inconfesables por parte de los líderes. Siempre esto es así. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el pueblo para vacunarnos, si existe alguna manera de vacunarse contra esta guerra psicológica que permanentemente nos hacen? Bueno, innegablemente ahí está es uno de nuestros lemas, pensar con el cerebro propio en los temas fundamentales, porque uno no puede decir, ah, voy a ir a un médico, pero como yo no soy médico, voy a tener que aprender de medicina para asegurarme de que el médico sea bueno, y para cuando el médico me diga, ahí usted tendría que tomar tal medicación. No, perdóneme, por lo que estuve leyendo en los protocolos de medicina, prácticamente soy un estudioso de medicina, ese no es el medicamento, es este otro, y me tendría que aplicar. Uno diría, bueno, ¿quién puede tener y ser experto en todo? Voy a Vos volar en... reíte, pero yo tengo un amigo que es así y que le discute al médico todo, sí. O por ejemplo, voy a abordar un avión. Es un Boeing 787. No, a lo mejor si un piloto me lo dice, o un experto diría, che, me dice que no, y lo voy a escuchar porque sabe más que yo. Pero yo no le puedo decir al piloto, no, 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 hasta que usted no me demuestre que los botones que cortan el combustible en el momento del despegue del 787 están bien sujetados, los quiero ver bien sujetados, porque no van a hacer cosas que usted inicie el despegue, el avión despega, y lo que le pasó al de Air India hace un mes, y se viene abajo y Exactamente eso fue, sí, claro. sí. Entonces uno tiene que decir, no, hay un límite, yo puedo entender un sistema, pero hay un límite, porque hay un límite en el cerebro humano, y no podés ser experto, hay que buscar la practicidad, pero no hay un límite en sacarse la venda de los ojos, ver las cosas como son, en una de esas descubrir, che, tendría que investigar más un poquito de esto, la historia previa de lo de Ucrania y Rusia, si es que te afecta y te interesa, o la historia previa de las Malvinas, que sí nos afecta y sí nos interesa, y empezar a decir, bueno, voy a ir pensando yo con mayor racionalidad, y para eso, ¿qué tengo que hacer? Entender que hay un sistema geopolítico planetario cada vez más complejo, cada vez más complejo. Antes era cuestión de decir, ¿viste lo que hizo Alemania? Invadió Polonia. ¿Viste lo que hizo después, qué sé yo? Japón atacó Pearl Harbor. Y de ahí dividís. Malos los que atacan, buenos los que se defienden. Pobre Israel, ¿qué iba a hacer el 7 de octubre, Enrique? Y si alguien dice, sí, pero para que antes del 7 de octubre del 2023, que empezó todo este genocidio en Gaza, pasó esto, pasó esto, pasó esto, fueron 80 años de vejaciones y violencia y asesinatos permanentes. No, no hables de eso. Justamente hay que controlar los medios para decir, se va a hablar de esto, pero de esto otro no hables, es incómodo, así que por favor ni lo menciones, y si lo llegas a mencionar y sos buen periodista, te puedo llegar a echar y no vas a tener más laburo. O si no, te puedo dar una alerta que va a ser un castigo, agarrarte de ya sabes dónde, tal que le podés decir, una te la dejo pasar, la segunda que haces, te perdés tu trabajo, la tercera que haces, te hago un juicio y la vas a terminar, porque yo manejo el sistema judicial, porque yo manejo los juicios caros y yo tengo el dinero, con lo cual... Básicamente, el sistema que tiene como principal arma la plata, el dinero, la capacidad de decir, no solamente le voy a hacer juicio a este, voy a censurar tal medio de una forma o de otra, sino que llegado el caso, seamos conscientes, si hay que asesinar a un tipo,
decir, bueno, hay un tipo con el cual evidentemente está bloqueando nuestros planes, así que aparte de ocultarlo todo, creo que va a estar en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Ya sé lo que tengo que hacer. Y los papeles que acaba, la documentación que acaba de revelar, 60 y pico de años después, Donald Trump respecto del asesinato de John F. Kennedy. Y sí, están viendo cómo lo presenta porque está diciendo básicamente, parece que en el sistema había un instigador que sería fulano de tal. Lo que hoy conocemos como el régimen israelí, era un primer ministro que no solamente ya está muerto Kennedy, está muerto el primer ministro David Ben Gurion de ese momento, todos sus ministros, todo el gobierno, los que manejaban el New York Times, los que manejaban todos los días, ya no están, porque se murieron. Ya no está Henry Kissinger, ya no está, ni siquiera está David Rockefeller, ya se fueron todos. Bueno, hay que entender que uno de los temas del sistema es de largo plazo en los procesos y también de largo plazo en los guionistas, porque los guionistas no son rígidos, tienen la flexibilidad de ir adaptando, ir acostumbrándose y diciendo, esto lo va, plan A es ese, pero plan B es este, plan C es aquel, y también de reemplazo, porque un Henry Kissinger que tuvo una influencia enorme, llega un momento donde, no voy a decir Dios, Satanás le dice, flaco, vení, ya llegó el momento, tenés que Sí. bajar. Y Ahí está, esta es la clave, el tiempo. Llega un momento en el cual te llaman, ¿eh? Tiempo. La clave es el tiempo, pero el tiempo no corre de la misma manera para los mortales como lo corre para los dioses. Entendamos por dioses nuestro mundo interno, lo que sucede dentro de nuestras cabezas. Los tiempos corren de manera totalmente diferente. ¿Cómo es esto de los tiempos? bueno, innegablemente ese es el factor clave que hay que entender cuando uno toma conciencia que un sistema, aparte de la enorme complejidad y de la necesidad de que un hombre, por más inteligente, por más que sea un genio, un excepcional, nunca un hombre va a poder abarcar todo lo que hay en el sistema geopolítico planetario. Es absolutamente imposible. Son equipos, equipos que tienen especialistas puntuales y que también ya van previendo los reemplazos. Por eso uno de los programas que hicimos acá hace un par de semanas era sobre los think tanks, los bancos de cerebro, que think tank suena lindo, uy, think tank, qué bien que suena. Es básicamente, son centros de planeamiento geopolítico. Y como la geopolítica es necesariamente de largo y de muy largo plazo, un proceso geopolítico, ya que vos lo mencionaste y que es uno de los principales, el Estado de Israel, el sionismo ideológico supremacista, que hoy es uno de los focos para una tercera guerra mundial junto con Ucrania. Ese proceso ya lleva 130 años, con lo cual ha habido sucesores, ha habido correctores, ha habido críticos dentro de sus propios bandos para ir poniéndolo a punto. Es como cuando manejas el auto. Che, ¿cómo se va a Córdoba desde Buenos Aires? Y agarrás derecho por la ruta 9, pero no es derecho por la ruta 9. Es derecho en el sentido que sí, es para aquel lado, pero no vas a ir derecho. Y si la ruta 9 de repente hace una curva a la derecha, bueno, dices, no, pues yo voy derecho y vas a seguir a campo abierto. No, te vas adecuando a los obstáculos que hay en el terreno. Hay un peaje adelante. ¿Qué hago? Y no sigas derecho, pará, es más, frená por completo, sacá la billetera y pagá el peaje. O sea, derecho es una forma de decir. Y acá también los planes geopolíticos nos llevan derecho hacia la instauración del régimen sionista de Israel o derecho hacia una guerra hoy en día. Y esto lo trajiste vos en varios de los programas y lo vamos a seguir analizando. Hay un plan desde fines de la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Rusia. Se llame Unión Soviética, se llame la Confederación Rusa, se divide en varios países, no importa, pero el centro geopolítico que está en Moscú, San Petersburgo, que son las dos ciudades principales, hay un objetivo que no tiene nada que ver con la ideología de izquierdas o derechas, de destruir la capacidad de Rusia de hacerle frente y resistirse al imperio anglo-norteamericano sionista. Es así de simple, hay que demostrarlo. Entonces, para ir derecho hacia ese objetivo, y bueno, hay que darles tiempo. Vos fíjate una cosa, digo este mensaje y vos después ahí redondeá y cerrá pero es importante preanunciar que vamos a analizar esto de identificar el guión, o sea, el sistema, el guionista, quienes lo están redactando, que es bueno insistir, no es un tipo, es probablemente sea
podemos decir en la pirámide de poder y hay una organización entre 3, entre 20, entre 3000, que es la que tiene la voz cantante. Sí, posiblemente haya estadios de decisión, estadios decisorios que son claves y fundamentales, pero la razón por la cual estamos insistiendo tanto sobre esto, no solo para entenderlo, sino guarda con esto y por favor escuchen con mucha atención. Estamos ahora recién ingresados en el mundo de la inteligencia artificial y este instrumento, que no es tanto como nos quieren hacer, nos quieren meter miedo, pero yo tengo mis serias dudas respecto a muchas cosas que no viene el caso ahora. Pero la inteligencia artificial la están controlando Estados Unidos, la Unión Europea, China, que yo no es que yo decía, no, los chinos son buenos, y Rusia, y los rusos son. No, 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 no. Estamos hablando de geopolítica y en geopolítica no hay ni buenos ni malos, hay partes en conflicto. Y como nosotros no somos una de esas partes, porque de inteligencia artificial, uno de los grandes imperios no es la gran nación argentina, no, somos los derrotados. Entonces podemos llegar a decir, bueno, pero este gran imperio que lo tengo acá nomás y que tiene todo este historial, para mí es más peligroso que Rusia o China. Por ejemplo, Rusia nunca nos agredió directamente. Gran Bretaña y Estados Unidos sí nos han agredido directamente. China lo mismo, o sea que no es cuestión de decir, tomo partido por esto, tomo partido por el otro. No, es como cuando manejas con el auto. ¿Qué hago? Acá la ruta 9 está doblando hacia la izquierda, pero antes dobló hacia la derecha. ¿Qué hago? ¿Paro o sigo derecho? No, no, te vas adaptando a que en este tramo la ruta 9 fue a la izquierda. Y a lo mejor en un tramo futuro va a estar rota aparte. Así que si está rota y despareja, anda despacito. Y si alguien te dice, no, acá tenés que hacer un desvío, bueno, hacer el desvío. Tomate el tiempo para hacerlo. Entender el sistema es eso, prever las oportunidades y prever las terribles amenazas que pueden llegar a existir. Y eso es lo que ahora nosotros como argentinos, que es un país único en toda Iberoamérica, tenemos una oportunidad quizás dorada para explicar y hacer tomar conciencia que llegó el momento de no asustarse, de decir, ay, pero ¿qué podemos hacer nosotros? No tenemos inteligencia artificial, no tenemos computadoras cuánticas, no tenemos esto, no tenemos dinero, no tenemos nada. Sí, pero como decía un gran amigo mío, si podemos comparar a la globalización con un globo gigantesco, ¡uy, qué grande! Para hacer explotar un globo gigantesco se necesita la punta microscópica de un alfiler. Así es, así es. Y el mundo hoy se dirige aceleradamente hacia un momento bisagra, hacia un punto de inflexión. Probablemente al final de este año 2025, el mundo que se nos presente sea un mundo totalmente diferente al que estamos conociendo y analizando hoy. Vamos a tener que estar preparados para ese cambio. Y la ventaja la va a obtener principalmente el que pueda prever ese cambio. Bueno, de eso se trata, de no dejarnos engañar con esta guerra psicológica que nos hacen, mantenernos bien alejados lo más posible de la guerra real, la que tiran bombas y misiles, ¿No? y a la hora de la inflexión, pegar el salto que nos permita obtener la ventaja. Pero para eso hay que estar preparado, avisado, con la mente clara y el músculo entrenado. Eso es fundamental para el mundo que se viene. ¿No es Me así, das 30, Adrián? me das 30 segundos porque Te los creo que doy. vale la pena porque vos lo planteaste. Y respecto del tiempo, tomemos conciencia que el tiempo de los que manejan este mundo es el tiempo cronos, que es un tiempo materialista, importantísimo, ¿eh? Pero es un tiempo materialista donde un segundo de ahora es lo mismo que El un de los segundo de hoy en día. relojes. Exactamente. Y nosotros estamos tratando de aportarle el tiempo kairos, que es el tiempo que está inspirado o está integrado a lo que es el universo, que no es totalmente casualidad. El universo que también tiene un propósito. Esto ya es entrar en un plano místico, pero hay que entrar en un plano místico, porque el enemigo no lo entiende y lo trata de ocultar. Lo que no entiende lo maneja de otra forma. Si nosotros empezamos a intuir el tiempo kairos, que es el tiempo significativo, como parte del tiempo aion, que son los largos procesos de 2000, 10.000, 25.000 años, según
la doctrina antigua de la antigüedad, egipcia y griega inclusive, empezamos a darnos cuenta que el tiempo en una de ellas tiene significancia y que va cambiando a lo largo de los eones. De ahí viene, de aión viene la palabra eón. Y Sí, eso del también... año platónico, de eso estamos Exactamente. hablando, Pero sí. eso para futuro lo vamos a seguir planteando. Bueno, por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente con esta nueva emisión de El Interés Nacional. Y ya saben, nosotros volveremos el miércoles que viene al piso del canal 22 y en el mientras tanto estaremos haciendo, como siempre, antisistemismo explícito. Bueno, Adrián, muchas gracias. Hasta la Listo. próxima. Chao a Hasta la próxima. todos. Chau.